Hola, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy trabajaremos el problema de la revolución científica. Llegamos a una nueva época, la época del Renacimiento, abandonamos la época medieval, ya la estudiamos viendo cómo efectivamente el centro de todas las teorías estaba relacionada con la explicación racional de la existencia de Dios, todo giraba en torno a la existencia de Dios, las pinturas, la literatura, todo giraba en torno a Dios, pero llega el Renacimiento que le da apertura a lo que vamos a conocer como la Edad Moderna, y allí va a aparecer un movimiento que tenemos que estudiar porque no solo es fascinante, sino supremamente importante para comprender nuestra actualidad, y se llamó la Revolución Científica. Antes de la revolución científica, antes del Renacimiento, Dios era la medida de todas las cosas. El hombre simplemente era su creación. Tal vez sí estaba puesto en el centro del universo según las concepciones teológicas, pero era Dios en torno al cual giraba absolutamente toda la producción del hombre. Sin embargo, en esta revolución científica y en este renacimiento de la Edad Moderna, el hombre va a ser la medida de todas las cosas a nivel práctico y a nivel teórico. Llamamos entonces renacimiento a ese movimiento cultural que se produce en Europa Occidental en el siglo XV y XVI. Se origina principalmente en Italia y posteriormente pues, se va a extender a otros países. Principalmente fue una transformación cultural e ideológica que va a afectar de manera muy profunda la manera de concebir el mundo mismo y la vida de las personas, la concepción que teníamos del ser humano. El término pues es creado por los humanistas por una razón especial, y es que se trata de volver a nacer cosas que habíamos olvidado que eran fundamentales. Allá hay una vuelta a la antigüedad para recuperar los saberes perdidos como los de Platón, recuperar los saberes de las matemáticas, de la lógica, eh, y también recuperar un poco ese develamiento de la verdad que se había eh, oscurecido en la época medieval. Siempre hablamos en la época medieval de la época del oscurantismo porque la búsqueda de la verdad parecía un inasible, pareciera que buscar la verdad era un pecado, era un problema, y solamente se podía creer en los grandes dogmas de la iglesia y en las verdades simplemente puestas, impuestas a la sociedad más bien, y entonces todo aquel que se dedicaba al conocimiento y a la creación de nuevas teorías y nuevos paradigmas era incluso sentenciado. Recordemos que en la época medieval estaba la Santa Inquisición, y frente a la cual tuvieron que comparecer los primeros científicos por ir en contra precisamente de los dogmas y de las teorías de la iglesia. ¿Cuáles son los factores que dan origen a esta edad moderna en el Renacimiento y que van a generar posteriormente la revolución científica? Pues son en principio factores políticos. Hay un cambio en la visión política. Hasta la época medieval eran los monarcas y los de la iglesia, del clero, quienes tenían el poder y manejaban a su antojo las riquezas y las distribuciones de la tierra, incluso los quehaceres del hombre. Pero tras la aparición de nuevas teorías, como por ejemplo la de Nicolás Maquiavelo en su libro El Príncipe, se va a entender que el poder tiene que tener otro sentido, tiene que tener otra manera de ser. Muchas veces se habla de Maquiavelo como un sinónimo de maldad, ¿sí? Por esa famosa frase que ni siquiera dijo realmente, sino que la enunció de otra manera, que era el fin justifica los medios, pero resulta que ese fin era el poder del Estado, la consecución del poder del Estado, pero ese Estado tenía un propósito fundamental y era lograr la sobrevivencia de las personas y una distribución de la tierra distinta a la que se traía antes, una distribución del poder distinto y una concepción humana muy diferente. Van a llegar también factores religiosos que van a cambiar totalmente la visión del mundo y del hombre mismo. Por ejemplo, va a aparecer personajes como Martín Lutero, que Martín Lutero va a ser parte de los reformadores de la iglesia, que con sus tesis eh, va a lanzarse en contra de las teorías establecidas de la iglesia, va a cuestionar a la iglesia, pero desde los mismos textos bíblicos. Recordemos que también hay factores técnicos y tecnológicos allí, que es la aparición, por ejemplo, de la imprenta de Gutenberg. Eso que permitió masificar el conocimiento que solamente estaba en manos de la monarquía y del clero. Permitió hacer también, poder hacer llegar a las personas las primeras traducciones, por ejemplo, de la Biblia, que solo estaba en latín y se traduce a las lenguas europeas, dentro de ellas la lengua alemana. Entonces, cuando la gente puede acceder a la Biblia, puede acceder directamente al conocimiento de Dios y se da cuenta que no necesita ningún interventor, nadie que haga el favor de, sin nadie en el medio. Entonces, cuando el hombre puede acceder de manera directa al conocimiento, las cosas a nivel religioso cambian de manera profunda. El factor económico también va a cambiar
van a aparecer unas figuras muy particulares, son esa nueva burguesía que va a aparecer allí, no solamente es la monarquía y los pobres, ¿sí? Sino que van a aparecer unos intermediarios, una nueva clase llamada la burguesía, que va a ser la intervención real entre estos dos, los pobres y los grandes monarcas, los grandes ricos. Y en principio podríamos incluso decir que las primeras revoluciones, como la Revolución Francesa, son generadas gracias al intelecto de algunos burgueses. ¿Sí? El concepto de burguesía es un poco diferente que se maneja en ese momento al que se maneja el día de hoy. Esos burgueses son gente que se identifica con una nueva manera de pensar la economía, una nueva manera de pensar el poder y una nueva manera de pensarse la sociedad y de estructurarla también. Van a aparecer factores técnicos como por ejemplo, pues ya lo veremos, el problema de los instrumentos, ¿no? Los instrumentos que nos van a facilitar ciertas cosas. Ya navegar no va a ser tan difícil, va a aparecer el astrolabio, se va a recuperar el astrolabio, va a aparecer el telescopio, que aunque era chino, realmente se le adjudica a Galileo Galilei, quien es el que lo pone en uso. Y pues obviamente el factor científico, que es el principal que vamos a trabajar ahorita en este momento, que tiene que ver con la concepción del cosmos, porque eso nos va a cambiar la manera de pensarnos a nosotros mismos. Los factores que favorecen a la revolución científica, ahí vemos a Galileo Galilei, son las creencias entonces tradicionales, van a cambiar, ya las verdades establecidas se van a modificar, la imagen del mundo va a cambiar, ya no vamos a ser el centro del universo, sino simplemente vamos a ser centro de algo mucho más grande, pero que se mueve alrededor de otras cosas. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, vamos el paso del geocentrismo al heliocentrismo va a significar un cambio en la mentalidad y en la imagen del mundo muy grande. Y la propia estructura de la sociedad, obviamente, pues va a cambiar. Cuando hablemos de revolución científica, vamos a hablar del periodo que específicamente comprende entre el año 1500 y el año 1700, durante el cual se van a establecer los fundamentos conceptuales e institucionales de lo que hoy día, hasta hoy día, llamamos ciencia moderna. Uno de los factores importantes tiene que ver con la visión mecanicista del universo y la visión mecanicista del hombre. Si el universo y el hombre ya no son esa cosa sagrada, entonces yo la puedo descomponer como si fuese un aparato, ¿sí? Una maquinaria, para poder saber cómo funciona. Hasta ese momento, saber cómo funciona el hombre, pues los que lo intentaban fueron llamados brujos, fueron llamados ante la Inquisición, fueron quemados, pero realmente estamos hablando de los primeros científicos. Suena feo, pero en esa época, por ejemplo, los primeros médicos y algunos científicos compraban cadáveres para abrirlos con la intención de conocer cómo funcionaba el cuerpo humano, desacralizando al hombre y comprendiéndolo como un mecanismo, que la obra de Dios es un mecanismo. Yo puedo también comprender cómo funciona y muy seguramente ayudar a que mejore en algunos aspectos. Ya la cuestión de la salud no va a depender de cuestiones divinas, sino que va a depender más de lo que el hombre mismo puede hacer por el hombre. Entonces hay una visión mecanicista, el hombre entendido como un mecanismo que, si yo descifro cómo funciona, es descifrar la verdad de cómo podemos entonces ayudarnos a nosotros mismos. La visión astronómica y del mundo estaba cimentada bajo la teoría de Claudio Ptolomeo. Ptolomeo es un científico astrónomo del año 100 al año 170 después de Cristo, quien dice que efectivamente va a comprobar, y tiene un modelo para hacerlo, que la Tierra es el centro del universo. Complicado y todo el sistema que crea Ptolomeo, pero es creído hasta la aparición de este nuevo señor, hasta la aparición de Nicolás Copérnico. Para el año 1433 y 1543 aparece este señor, y este señor lo que va a hacer específicamente es cambiar la visión cosmológica. Va a decir que efectivamente todos esos movimientos no cuadran, y la única manera en que cuadren los movimientos que ellos ven, que algunos planetas giraban alrededor de otras cosas en las elípticas, que no concatenaban con la teoría de que todo giraba alrededor de la Tierra, pues va a plantear que nosotros giramos alrededor del Sol, que es el Sol el que está en el centro de algo llamado sistema solar. Y esa visión del mundo, pues obviamente en principio no va a ser aceptada y va a cambiar la manera de vernos a nosotros mismos. Imagínense la desolación de ya no ser el centro de la obra divina, sino simplemente ser parte de algo mucho más grande. Pues eso obviamente tendría una influencia cultural también y social.
Y obviamente después viene nuestro querido Galileo Galilei, ¿sí? Nace en 1564, muere en 1642 y va a decir cosas muy interesantes, dentro de ellas, por ejemplo, que la Tierra se mueve, aparte de que confirma efectivamente la teoría heliocéntrica y digamos que la recompone, la arregla para que todo quede muy bien. Es llevado ante la Santa Inquisición por proponer, apoyar las teorías de Copérnico, y además porque también propone que la Tierra gira, ¿no? Que la Tierra se mueve. Y cuentan, por ejemplo, una anécdota que tuvo que ir ante la Inquisición y decir, retractarse de toda su teoría. Y en la anécdota pues se cuenta que él efectivamente fue ante la Inquisición, se retractó, dijo que lo que había dicho era una gran blasfemia, pero cuentan también las anécdotas que al salir de la Santa Inquisición dijo muy pasito, e pur si muove, pero se mueve, la tierra se mueve. Y esa consigna lo siguió hasta el último día de su vida, y al día de hoy pues entendemos los movimientos, por ejemplo, de rotación de la Tierra gracias al personaje llamado Galileo, quien también utiliza instrumentos, ¿no? Como el telescopio. Insisto que algunos pensaban que venía realmente de China, fue inventado por los chinos, pero él lo redescubre y lo pone en funcionamiento para darle paso a lo que sería principalmente la astronomía moderna. Y aquí vemos, por ejemplo, un astrolabio que fue lo que le permitió navegar a las personas de manera más segura. Por eso estamos hablando también de los descubrimientos de los nuevos mundos, gracias a instrumentos. No iban simplemente a ciegas como pasaba en la antigüedad, sino que empezaron a encontrar instrumentos que les permitían alcanzar sus objetivos. Pues bien, entonces la revolución científica y moderna, aquí está, les dejo ahí una especie de como visual de resumen, nos va a cambiar la manera de ver el mundo y la manera de vernos a nosotros mismos. Entonces, esa será como la tarea que vamos a abordar a partir de este momento, el estudio, y pues espero que este pequeño video les sirva mucho para comprenderlo.